Museo Casa de la Bola, Fundación Cultural Antonio Hagenbeck de La Lama, ubicación Avenida Parque Lira 136, Colonia Tacubaya, código postal 11.860, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Información general. Los horarios son de lunes a domingos, reserva únicamente. Los costos de admisión es entrada general 60 pesos, estudiantes, maestros y miembros del INAPAM con credencial vigente tienen un costo preferencial. Transporte público. El metro, estación Tacubaya, línea rosa, el metrobús estación Parque Lira. Servicios, accesibilidad para personas con discapacidad, auditorio, cafetería, restaurante, espacio para bicicletas, estacionamiento y visitas guiadas. Historia. Está situada en lo que fue la antigua villa de San José de Tacubaya, ahora integrada a la Ciudad de México. Durante el virreinato fue una finca campestre donde se producía aceite de oliva y pulque. Aproximadamente tenía una extensión de 4,5 hectáreas. Contaba con árboles frutales, olivos y magueyes. La casa tuvo varios propietarios. El primero de ellos fue Francisco Bazán y Albornoz. El 19 de octubre de 1942, Antonio Hagenbeck adquiere la propiedad. Fue adecuando el inmueble a su gusto y necesidades. Ejemplo de ello es la incorporación de la terraza construida con el material de demolición de la casa de sus padres, fusionando un estilo ecléctico y ornamental inspirado en el siglo XIX que prevaleció en las mansiones europeas. Con los trabajos de recuperación, la casa adquirió un mercado estilo francés, que fue el que prevaleció en las clases altas mexicanas durante el siglo XIX. La casa conserva sus características arquitectónicas coloniales. Salas. La casa consta de 13 salones en los que se pueden encontrar tapices europeos, porcelanas, relojes, pinturas y una gran colección de mobiliario de los siglos XV al XX. Destacan muebles estilo buhl, libros, candiles, pieles de animales y preciosos objetos decorativos propios de una casa de alta sociedad de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. De esta forma, entrar en sus salas constituye todo un viaje en el tiempo para poder observar de primera mano la vida privada de un aristócrata de principios del siglo XX. El espectador puede admirar entonces cuadros, esculturas, candiles y hasta el oratorio donde rezaban devotamente. Y no solo eso, cada semana ofrece conferencias, conciertos y otras exposiciones temporales. Análisis. El edificio que alberga el Museo Casa consta de 2 niveles originales, adicionando en la azotea los cuartos de servicio. Su fachada oriente, que es la de acceso, es bastante simétrica, rematando con un petril y una moldura donde se encuentran 7 gárgolas. Se combina tabique aparente en muros y piedra cantera enmarcado en ventanas, portón de acceso, presentando así un rodapié de piedra volcánica junteada y cantera cuatrapeada. Sobre él encontramos una moldura de piedra a lo largo de todo el paramento. En el primer nivel presenta 10 vanos de 4 tipos diferentes. En proporción vertical, los 9 vanos de iluminación están protegidos con herrería. El vano de acceso está conformado por un arco dintelado cuyas jambas se prolongan hasta el término del entrepiso. Tanto las jambas como el arco están fabricados en piedra gris. El portón de madera es de 2 hojas con detalles de herrería. Algunas de las ventanas se desplantan a partir de un repisón pétreo y se componen de un arco rebajado. Están enmarcadas por un marco acodado moldurado. Otras se desplantan a partir de un repisón pétreo y se componen de un arco rebajado. Están enmarcadas por un marco acordado moldurado. Otras se desplantan a mayor altura. Son mixtilíneas, molduradas y rematadas por mascarones con motivos con apariencia de planta. Sobre estas ventanas existe una cornisa moldurada con guardamalletas. Otras más son molduradas y se desplantan a mayor altura que el rodapié. Se conforma con un repisón, un arco rebajado sobre el que se encuentra un gotero mixtilíneo ornamentado por un mascarón con forma de animal. En planta alta existen vanos de iluminación y los balcones coinciden con los de planta baja, con excepción del tercero, en donde existe continuidad del muro. Estos vanos presentan 3 tipos diferentes, siendo que el que coincide con el acceso es un balcón en forma de arco dintelado cuyas jambas descansan sobre un repisón. Sobre el balcón existe una cornisa moldurada y rematando un frontón mixtilíneo con un medallón al centro. Unos se parecen a otros en composición similar, pero de menor escala, habiendo 2 tipos que funcionan como balcones con antepecho de herrería en color negro. También tenemos vanos en forma rectangular moldurado en piedra gris. El acceso principal abre paso a un vestíbulo con cubierta de viguería de madera con enladrillado. Las vigas maestras en sentido longitudinal están sostenidas por ménsulas de madera. En el vestíbulo se encuentran 2 escaleras gemelas a ambos lados en piedra que dan acceso a las habitaciones de la primera crujía. El pavimento de esta es parte de laja de piedra, con ligero declive hacia el exterior. El acceso al patio principal es un arco rebajado con molduras impostas. El patio presenta plana rectangular, está ligeramente deprimido y pavimentado con canto rodado. Existe un corredor alrededor delimitado por columnas de orden toscano, que sostiene el envigado de madera con el ladrillado y un faldón metálico en el canto. El patio tiene comunicación al oeste con el jardín de la casa, al sur con un segundo patio y con la escalera que comunica con la planta alta.
La planta alta de la casa también presenta un corredor de menor altura que de la planta baja, con antepecho de herrería. El lado sur fue modificado, convirtiéndose en un espacio interior que presenta una fachada compuesta por 4 balcones remarcados en piedra, que están alineados con los intercolumnios. Las columnas originales quedaron embebidas en el muro. La cubierta de este es envigada de madera con el ladrillado y faldón metálico. Los muros rematan con un pequeño pretil mixtilíneo y gárgolas que coinciden con los ejes de las columnas. El patio fue cubierto en época reciente con una estructura metálica que sostiene una lona. Las habitaciones de este nivel tienen su propio acceso. También hay comunicaciones internas. Hacia el poniente del vano no hay corredor, ya que da directamente al comedor, contando con ventanales y balcones con herrería. El segundo patio, ubicado al sur, se comunica con el primero a través de un pasillo. También tiene una planta rectangular. Está limitado por un muro de colindancia en piedra rajuleada, donde se aprecia un vano dintelado actualmente cegado. Tanto en este muro como en el del lado norte existen incrustaciones de piedra en forma de amarre que sirvieron para sujetar a los caballos. Al lado poniente del patio principal se ubica el paso al jardín de casi 1 hectárea de extensión, superior al de toda el área construida de la casa. Al mismo se accede mediante una escalinata en 2 secciones, en cuyos peraltes se aprecian cenefas de talavera, limitado por arcadas con 3 arcos. Al poniente y norte del área construida que da al jardín se encuentran 2 terrazas, cerradas con cristalería montadas sobre cancelería metálica, construidas en el siglo XX, con materiales extraídos de otros inmuebles, por lo que presenta un estilo ecléctico. Al norte de la terraza poniente se encuentra una escalera de mármol con barandal de fierro forjado, flanqueada al final por 2 esculturas de leones en mármol blanco. El jardín presenta un diseño mixto con una distribución radial de 2 anillos concéntricos divididos en 4 cuadrantes. Algunos parterres irregulares, sus pasillos y andadores están enladrillados y delimitados con sardineles, otros presentan canto rodado por pavimento. En el jardín existen 3 fuentes, la primera alineada con el pórtico de acceso. Presenta un vaso octagonal, su cuerpo está adornado con esculturas infantiles y coronada por un segundo plato estriado en cuyo centro existe una escultura representando una sirena. La fuente está flanqueada por 2 pares de esculturas de leones y figuras femeninas de metal. Tanto la fuente como las figuras citadas están pintadas en color blanco. La segunda fuente de planta circular se encuentra al poniente de la primera. Presenta un vaso que tiene como remate una representación de Neptuno. La tercera fuente está en el lado norte de la casa y es conocida como Fuente de la Diosa. De esta solo se preserva un plato metálico sostenido por róleos del mismo material. El brocal de esta fuente es de piedra y de planta circular. También cuenta con un albique rectangular que actualmente se usa para preparar composta. Una pila de agua adosada a un muro de mampostería con contrafuentes enladrillado en las caras internas, rematando con una balaustrada de barro, habiendo también un mirador a media altura sobre una fuente con balaustrada de ladrillo. Conclusión. Una edificación de esta naturaleza, con su propia historia que pertenece al patrimonio cultural de México, es necesario conservarla aprovechando que es una construcción con muy pocas alteraciones y modificaciones. A pesar de tener más de 400 años de antigüedad, no presenta un deterioro de consideración. Es evidente que esta casa representa la historia de la villa de Tacubaya, ya que es de las pocas construcciones que se quedan en pie de esa época, puesto que la mayoría han desaparecido. Los jardines son muy especiales, ya que tienen flor única en la ciudad y que solamente se encuentran en pocas regiones del país. Sin ser intencional, funciona como un invernadero de plantas exóticas, unas en extinción y otras representan algunas regiones endémicas. Afortunadamente, su último propietario, don Antonio Hagenbeck, tuvo la visión de conservar este inmueble, reparando y acondicionando todos sus espacios, ya que gracias a su afición por coleccionar con buen gusto diferentes objetos, muebles, pinturas, esculturas, colecciones de libros, etc., fue enriqueciendo la propiedad intelectual y mobiliaria del mismo, contando así también parte de la historia de México. En los salones quiso darle el realce de la burguesía al estilo del siglo XVIII. Por lo tanto, podemos encontrar en su interior estilo ecléctico, tendencias de diferente época y nacionalidad. Este museo es un excelente medio para promover eventos culturales gratuitos, aprovechando sus instalaciones como el patio interior, sus jardines y los espacios cerrados para cursos, seminarios, etc. Por todo lo anterior, es meritorio que se conserve este inmueble ya que contiene una riqueza arquitectónica y cultural invaluable. Visita Real del Monte. Real del Monte está ubicado en Hidalgo. Es un pueblo que se encuentra en una zona piedrosa, ya que unas calles son empinadas y están hechas de mampostería. El centro del pueblo es muy colorido y se puede apreciar su arquitectura colonial inglesa que caracteriza al lugar. Ahí se encuentra la mayor parte del comercio, aunque la minería es su principal fuente de ingresos. En el centro podemos observar la iglesia, que es muy conocida. También se puede observar que algunas construcciones son iguales y solo cambia la decoración o el color de la fachada. También puedes ver que hay diferentes restaurantes, la mayoría de pastes que son muy llamativos a la vista por su decoración, arquitectura, etc.
Conforme te mueves del centro no se sigue como tal la misma arquitectura, pero todavía puedes ver que las personas tratan de conservar la historia de este pueblo minero. Como comentaba, no todas las construcciones son iguales, van cambiando, pero una cosa sorprendente es que se adaptan a la superficie del suelo y la aprovechan para poder construir de una manera que les resulte funcional sin tener que desaprovechar el espacio. Al igual predominan las viviendas de colores, construcción con mampostería, tejados, maderas y ciertos tipos de ventana que hacen que el lugar tenga ese toque mágico y no sientas que estás alejándote.